¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto participar en este panel, debate, coloquio, conversatorio sobre el Día del Libro. Este es el segundo año en que celebramos, conmemoramos el Día del Libro en un contexto de pandemia. Pandemia global, pandemia a nivel mundial, que sobre todo nos afecta particularmente también en Paraguay, en una situación de crisis sanitaria que deriva además en crisis económica, crisis política. Y esa crisis afecta también mucho al mundo del libro, a los escritores, a los editores, a tanta gente vinculada a lo que es la creación, la producción, la impresión, la distribución del libro. Hace 2 años que no tenemos encuentro multitudinario de la feria del libro, de las ferias del libro, porque son varias las que se hacen a nivel del país y una siempre más grande en Asunción. No podemos encontrarnos, no podemos hacer lanzamientos, presentaciones. Eso tiene una repercusión económica para quienes escriben, para quienes publican, para quienes distribuyen libros. Sin embargo, se ha dado un fenómeno singular en esta pandemia en que los lectores, las lectoras han tenido más tiempo tal vez o más ganas de leer. Y eso ha estimulado un poco un nivel de producción de libros, sobre todo esas colecciones de libros más populares que se hacen con los diarios, eh, que se venía haciendo, ¿verdad? Con cierta regularidad, pero en estos 2 años, bueno, un año y más de pandemia, tuvo un auge interesantísimo, ¿verdad? En el sentido de que las editoriales crearon colecciones especiales y les fue relativamente bien, como también les fue bien con otras colecciones de gusto más popular, de gusto más comercial inclusive, y con el sistema de entrega de delivery. Se han hecho experiencias también de ferias virtuales, una principal de la Secretaría de Cultura. En estos días se está haciendo un ensayo y próximamente se va a hacer seguramente uno más grande. Y hay otros proyectos de los gremios de libreros que seguramente se van a ir haciendo tratando de suplir eh, las dificultades de la venta física, del lanzamiento de las ferias físicas. No es lo mismo, no es lo mismo porque sin duda la gran oportunidad de contactar con los lectores, con el público, está en esas ferias enormes que se suelen hacer en el Mariscal López, en las plazas, en ciudades como Encarnación, Caguazú, Ciudad del Este, Villarrica, lugares donde las ferias del libro ya se habían institucionalizado, tratando de derrocar ese mito de que en el Paraguay no se quiere leer, de que en el Paraguay no hay la pasión por el libro como hay en otros países. Que sí, en cierta forma, eso tiene que ver con la todavía deficiente educación que recibimos, pero eso ha ido cambiando. Cada vez se editan más libros, cada vez se publican más ofertas interesantes para los lectores. Y así como hubo un nivel de pasión por el libro en la pandemia, porque sobre todo en esa primera etapa de confinamiento en que la gente se quedaba en su casa y bueno, tenía que matarle el tiempo en algo, obviamente la lectura es una de las mejores cosas que se puede hacer cuando uno está con tiempo y con ganas y se siente un poco solo tal vez y no puede salir. Bueno, el libro es una de las mejores compañías. A los escritores, a muchos les ha afectado económicamente, sobre todo a quienes viven de su propia producción, de su propia distribución, pero aún así también hemos aprovechado fructíferamente este tiempo de confinamiento para encerrarnos a escribir en nuestros estudios. Acá tienen ustedes lo que es mi estudio con una cantidad de libros. Y sobre todo en mi caso, y sé también el de muchos colegas, hombres y mujeres, ha sido muy fructífero en encerrarnos a escribir.
Gracias a eso pude publicar, creo que mi libro más ambicioso en términos de investigación periodística, que es EPP Historia No Autorizada. Lo lanzamos a fines del 2020 con la editorial Servilibro y nos ha traído muy buena satisfacción de recepción en los lectores, en los medios de comunicación. También trabajé, acabo de publicar este domingo pasado, El último magnicidio, que es una colección parte de una colección de libros sobre conspiraciones y política que dirige el historiador Eric Caballero. Eh, y también está teniendo una muy buena repercusión. No solamente mi libro, sino toda la colección de un tema que apasiona, que es un poco las conspiraciones políticas que existieron y siguen existiendo en el Paraguay desde inicios de la independencia hasta lo último, que es el libro de Estelar Ruiz Díaz, La conspiración que causó el derrocamiento del presidente Fernando Lugo. También trabajamos en cómics, gracias a eso, en esta pandemia con mi compañero y compadre Roberto Goiris y con Jorge Rubiani pudimos publicar una biografía de Eligio Ayala, el gran estadista que también tuvo muy buena repercusión en versión en cómic. El guión es mío, el dibujo de Roberto y los textos de Jorge Rubiani, donde describimos un poco en contraste con tantos políticos bandidos que tenemos, lo que ha sido un político honesto, un gran estadista como Eligio Ayala. Creemos que es una propuesta para que los jóvenes puedan conocer que sí hay gente que se sirve de la política para servir al pueblo, a diferencia de muchos ejemplares que tenemos en estos días. También hemos trabajado con Javier Vivero, con varios colegas sobre Epopeya, que es ya uno de los, creo que el álbum número 6 o 8 que está saliendo de la colección, si contamos también lo de la Guerra del Chaco. Y acá hay guiones míos sobre Natalicio Talavera, el primer poeta paraguayo que también fue el primer corresponsal de guerra en Paraguay, el primer periodista escribiendo directamente con toda la precariedad que era en esa época. Narro su historia y también otros capítulos, ¿verdad? Con muchos otros guionistas. El álbum de cómic es también una forma de libro, o sea, es un libro de narrativa dibujada. Así que nosotros, escritores y dibujantes, nos unimos y lo consideramos que también hay que celebrarlo en el día del libro. El libro finalmente sigue siendo, a pesar de todos los cambios de la tecnología digital que trae todo el mundo audiovisual, sigue siendo el germen de la cultura, el ladrillo básico sobre el que se construye la cultura de nuestros tiempos. Y hablo del libro impreso, ¿verdad? Yo creo que ni el libro electrónico, que tiene un gran auge y una facilidad de difusión en esta época, sin embargo no logra sustituir lo que significa tener un libro impreso entre manos y poder acariciar las páginas y sumergirnos en lo que nos cuenta el autor. Y eso creo que va a seguir subsistiendo durante mucho tiempo. Convive con las otras formas de comunicación o de transmisión de contenido. Alimenta. Vamos a ver, por ejemplo, un fenómeno como Game of Thrones, ¿verdad? La serie de televisión. Eso se basó en una serie de libros escritos por George R. Martin, que si no hubiera existido ese libro, quizás no hubiéramos tenido la dimensión audiovisual que tiene una serie de alcance global como Game of Thrones. Lo mismo pasa con las películas de superhéroes que ahora están tan en auge, tanto en el mundo de Marvel Comics como DC Comics. Parten de una producción impresa como es el álbum de cómics, ¿verdad? Si no hubiera existido Batman, Superman y todos los superhéroes, que muchos de ellos incluso vienen del Pulp Fiction, ¿verdad? De los libros escritos baratos, ¿verdad? Que como acá se vendía Corintellado o Manuel Lafuente Estefanía, estos libritos chiquitos de historias de amor o de historias del Far West. Bueno,
En Estados Unidos, los superhéroes vienen también de ese mundo del Pulp Fiction, luego pasan al cómic y hoy son grandes eventos, tanto a nivel de películas en cine como a través de la pandemia por el nuevo elemento del streaming, ¿verdad? Del visionado a través de Internet. El mundo está cambiando, la comunicación cambia, los contenidos, pero sigue siendo la creación de alguien que se encierra en una pieza con su computadora, como antes con su máquina de escribir, o inclusive con la pluma. Esto es un regalo de un amigo artesano, ¿verdad? Se escribía con la pluma en la época del Balzac, de Shakespeare. Eso no cambia. El libro sigue siendo la raíz, el origen, la semilla, el ladrillo sobre el que se construye la cultura que hoy tiene muchos lenguajes. Así que muchas felicidades a todos los que aman el libro. Eh, y bueno, gracias por escucharme, por verme y por compartir esta celebración del Día del Libro.